Bienvenidos al programa Garantías Ambientales. Hoy vamos a presentar el libro Garantías Ambientales, un nuevo modelo ecológico político para Costa Rica y el mundo. El libro Garantías Ambientales, un nuevo modelo ecológico político para el mundo, fue publicado por la editorial de la Universidad Estatal a Distancia en noviembre de 2008. La obra está dividida en 8 capítulos donde se analizan factores como ecologismo, ciencia y garantías ambientales, energía de los sistemas, teoría de los sistemas, ecología de los sistemas, antecedentes históricos de las garantías ambientales, así como el nacimiento del movimiento ecologista costarricense y el título para introducir en la Constitución política los derechos y las garantías ambientales. En el primer capítulo se establece la relación que existe entre el ecologismo y la ciencia a través de la epistemología. Teoría de la ciencia que establece la doctrina y los métodos de conocimiento que deben ser utilizados para dar una respuesta a las drásticas transformaciones ambientales que sufren los ecosistemas producto de las actividades humanas. La energía de sistemas, en el segundo capítulo, es analizada para comprender los fenómenos naturales y los cambios energéticos que experimentan esos sistemas a través de las leyes de la termodinámica o las leyes de la energía. En el capítulo 3, la teoría de sistemas se plantea como el primer intento de unidad de la ciencia. A diferencia de la ciencia clásica, donde los hechos observados estaban relacionados entre dos o pocas variables, en cadenas causales aisladas. Se parte del principio de que el todo es más que la suma de las partes. Son las redes que se establecen en el universo y en el ambiente. La ecología de sistemas, analizada en el capítulo 4, está íntimamente ligada a la teoría de los sistemas, razón por la cual es el ambiente la unidad de estudio fundamental de la ecología y está compuesto por elementos abióticos y bióticos y la interacción de todos esos elementos. Los antecedentes históricos de las garantías ambientales, evaluadas en el capítulo 5, están relacionados con la riqueza de los ecosistemas nacionales, la gran diversidad biológica que se encuentra en su territorio continental y marino, con una extensión de 640.100 kilómetros cuadrados. Riqueza que se ha visto afectada por actividades económicas que no han considerado la protección del ambiente, como ha sido la producción del café, banano, ganadería extensiva, piña, y el crecimiento urbano no planificado en el Valle Central, como en los litorales Pacífico y Caribe. Actividades que han provocado a su vez deforestación, contaminación del aire, las aguas superficiales, subterráneas y marinas, así como el aumento de la pobreza. Como respuesta a las drásticas transformaciones ambientales que ha experimentado el país en los últimos 40 años, nace el 24 de abril de 1970 la primera organización ecologista en Costa Rica, el Comité de Defensa del Patrimonio Nacional, organización fundada por Ricardo Quesada López Calleja, connotado abogado y escritor. Este comité lideró importantes luchas en defensa del patrimonio natural y cultural de los costarricenses. En el último capítulo se propone la introducción de un título de derechos y garantías ambientales como un nuevo modelo ecológico político para Costa Rica y el mundo, para garantizarle a todos los habitantes de este país y del planeta el derecho a un ambiente biofísico y humano ecológicamente sostenible, para que Costa Rica sea el primer país en el mundo con un título de derechos y garantías ambientales en su constitución política y dé el ejemplo al concierto de naciones en materia ambiental y se convierta en el primer Estado ambiental de derecho. Para analizar el tema, hemos invitado a José Luis Torres, vicerrector académico de la Universidad Estatal a Distancia. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, una felicitación por esta importante publicación que usted ha hecho en el Centro de Educación Ambiental de la Universidad en el tema ambiental
tema en el cual la universidad ha venido desarrollando desde su inicio una importante producción, no solamente en materiales didácticos, sino también en mucha asesoría en materia de educación ambiental. Me parece que el libro marca un hito en la historia de la universidad en materia ambiental y contribuye a que el tema de garantías ambientales sea conocido prontamente por los diputados como una necesidad imperiosa en el mundo actual. Hemos visto que en el caso de Inglaterra recientemente ha aprobado políticas claras en materia ambiental y esto marca un hito en lo que es la historia constitucional del mundo contemporáneo. Para iniciar su análisis de su libro, me parece que hay una serie de preguntas que vamos a compartir. La primera es, don Gabriel, ¿por qué el ecologismo es producto de la evolución del conocimiento científico que ha experimentado el ser humano a través de la ecología? Bueno, José Luis, y me siento muy complacido, indiscutiblemente, que sea a través de la Universidad Estatal a Distancia, ente en el cual he compartido durante muchos años mi experiencia tanto ecológica política como académica. El ecologismo tiene su base y fundamento en la ecología porque existe una evolución propia en materia ambiental para que esto se concrete a través de una acción ecologista donde la sociedad tenga esos elementos biofísicos y humanos y entonces dé una respuesta a este gran factor que es el ambiente. ¿Podemos encontrar alguna relación entre ecologismo y epistemología? Sí, y eso es fundamental, porque la epistemología, como teoría de la ciencia que es, establece esos métodos y doctrinas que le van a dar al ser humano los elementos para resolver problemas. Y en este caso, la epistemología, con el análisis ambiental correspondiente, servirá para que exista una planificación ambiental de una vez por todas en nuestro país. Don Gabriel, usted afirma en el libro una cosa muy interesante. Dice que el ecologismo sin ciencia es inoperante y que la ciencia sin ecologismo es peligrosa. ¿Cuál es el significado entonces de ese planteamiento? Ese es un factor que es básico hoy. Usted puede tener buenas voluntades, pero de buenas voluntades está empedrado el camino al infierno, dice. El ecologismo debe tener indiscutiblemente bases científicas. Es a través del conocimiento, precisamente, en que usted puede sustentar procesos de cambio y de transformación en un país o en el planeta Tierra. Y por eso el ecologismo sin ciencia es inoperante. Y en el caso de la ciencia, sin ecologismo, usted tiene hoy una cantidad de información, existe una cantidad de información a nivel mundial, pero que no necesariamente se está utilizando para proteger el ambiente. Y entonces esto destruye ecosistemas, especies y a la misma humanidad. De acuerdo. ¿Por qué consideramos que es fundamental que el papel que juega el ecologismo, el papel que juega el clima, el ciclo biológico, el suelo, los nutrientes, las relaciones simbióticas que se dan y la importancia del metabolismo y la fotosíntesis y la protección ambiental con este tema del ecologismo? Bueno, está ahí precisamente la médula de esta cuestión. Es esa conjunción, como lo dije al inicio de este diálogo que estamos usted y yo realizando, donde se juntan esos factores físicos, biológicos y sociales. ¿Físicos en qué aspectos? Bueno, el ciclo hidrológico es parte de ese andamiaje en materia de factores físicos. Está el suelo, está los factores geológicos, están los factores geomorfológicos, y cuando hablamos de aspectos biológicos, vamos incluso al origen mismo de la vida en el planeta Tierra. Estamos hablando de casi 4.000 millones de años, cuando lo que existía eran organismos que a través del metabolismo iniciaron aquel importantísimo viaje que es la vida. Una de las cosas que más me intrigó de su libro, don Gabriel, fue el tema de por qué la economía de mercado no establecieron políticas claras en materia de protección del ambiente. Es entendible que la política de mercado estableciera esas reglas porque en la política de mercado se habla del afán de lucro, entonces es entendible que el ambiente no jugara un papel interesante.
Pero también es interesante que a nivel de socialismo clásico, ¿verdad?, tampoco se establecieran políticas de protección al ambiente. ¿Por qué esa coincidencia de dos sistemas que se supone protegían al ser humano como es fundamental? Esa es una pregunta de fondo, José Luis. Vamos a dividirlo en tres partes: economía clásica, economía neoclásica y socialismo clásico, o lo que se llamó realismo socialista. La economía clásica estableció principios única y exclusivamente en la fuerza laboral, los recursos naturales y la acumulación del capital. Pero aquí se da un persalto. En la economía neoclásica, lo que prevalece hoy es la acumulación del capital y la fuerza laboral. Incluso se desecharon los recursos naturales como un elemento que es indiscutible para que haya acumulación de capital mismo. Vea usted cómo se involucionó en ese sentido. Y en el socialismo, el problema más serio es que se consideraba la naturaleza bajo el concepto de valor de cambio y valor de uso. Entonces existió una competencia con el capitalismo o la economía de mercado a ver quién producía más, sin considerar los factores ambientales o los impactos negativos que se podían producir en el ambiente a través de la actividad humana. Vemos cómo muchos bosques desaparecieron en los Estados Unidos, en Europa, en Siberia, producto de ese patrón desarrollista que se había manejado por parte de estos o estas teorías planteadas a través de la humanidad misma. Entonces, ¿por qué entender en esta relación de hechos que usted bien hace que el tema de homo ecológico, del homo, de la importancia de la ecología frente al hombre, debe prevalecer sobre el tema del homo económico? Eso también es parte de esta explicación que estamos analizando. El homo ecológico debe prevalecer sobre el homo económico porque aquí se cambia ese concepto antropocéntrico de creer que en este planeta Tierra todo gira alrededor de los seres humanos y el hombre es parte del ecosistema. El hombre no puede seguir con esas concepciones equivocadas de que él es el centro del planeta Tierra. Estamos analizando el libro Garantías Ambientales de don Gabriel Quesada. Vamos a un corte, ya volvemos. Estamos presentando la obra Garantías Ambientales, un nuevo modelo ecológico político para Costa Rica y el mundo. Hemos invitado a José Luis Torres, vicerrector académico de la Universidad Estatal a Distancia, a quien en este momento le cedo la palabra para que continúe con esta interesante entrevista. Siguiendo con el tema, don Gabriel, desde el punto de vista del contexto del texto, del libro, ¿qué es la energía de los sistemas y por qué es tan importante para comprender los fenómenos ambientales? La energía de los sistemas es ni más ni menos, y podemos hacer un viaje a través del universo, de la historia misma del universo, que es cómo la energía se va transformando. Bueno, y se ha probado que de aquella gran explosión, aproximadamente hace 15.000 millones de años, se inició este conjunto de estrellas que se van transformando a través de esa energía. Eso básicamente es la energía de los sistemas. Y si nos vamos al planeta Tierra, precisamente vemos cómo esa energía, esa transformación que sufren los ecosistemas, son el producto de ese fenómeno que es de gran trascendencia en esta historia universal y ambiental en nuestro planeta Tierra. En el tema de la termodinámica y la ley de la energía, encontraríamos muchos ejemplos de esta cosa. ¿Por qué
¿Por qué se utilizan las leyes de la energía o termodinámica para comprender los procesos naturales y la planificación ambiental? Esa es otra pregunta importante. Las leyes de la energía son las que nos explican estos fenómenos que expusimos con anterioridad para comprender esa dinámica energética. Hubo un grupo de seres humanos que fue capaz de sintetizar ese fenómeno de la energía. Es algo extraordinario, José Luis, eso. Y a mí realmente es de los factores que más me apasionan en materia del conocimiento. Las leyes de la termodinámica están básicamente divididas en tres. La primera es la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ese es un concepto fundamental. Todos los procesos y los fenómenos que se dan, tanto en el universo como en el planeta Tierra, parten de ese principio. La segunda ley de la termodinámica, la entropía. Hay una tendencia a una desorganización, pero no es como nosotros eventualmente los seres humanos lo entendemos. Es una organización que tiene una tendencia a ampliarse o a concentrarse. El planeta Tierra tiene una gran diferencia con respecto a la entropía. Aquí hay una disminución de la entropía porque hay seres vivos, hay plantas, hay animales, hay microorganismos. A través de la fusión de tejidos, de órganos, de sistemas, tenemos a los seres que son capaces de reducir esa entropía. Hay una tercera ley de la termodinámica que dice que a menos 273 grados centígrados no hay entropía. Casos muy particulares se dan en el universo y en el planeta. Podrían ser algunos cristales o algunos compuestos químicos que están relacionados con ese concepto. Pero hubo dos biólogos, Alfredo Lotka y Vito Volterra, que plantearon una cuarta ley de la termodinámica, que se llama la del máximo poder. Y quiere decir que en los sistemas terrestres hay un uso, un aprovechamiento de la energía, una forma de utilizar esa energía y da como resultado a los seres vivos. Yo recuerdo que en las clases tuyas de Derecho Ambiental acá en la UNED nos comentabas sobre la teoría de sistemas de Bertalanffy, ¿verdad? Que planteaba esta teoría, el concepto del clásico, la unidad de la ciencia, la diferencia de la ciencia clásica, donde los hechos observados están relacionados con pocas variables. ¿Cuál es la relación entre teoría de sistemas de Bertalanffy que planteaba y la teoría clásica? Ese es otro factor que contribuye a entender hasta el mismo concepto de garantías ambientales, José Luis. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque la ciencia clásica era causística, era causa-efecto, eran dos variables máximo interactuando y entonces no había una interrelación o correlación de factores. La teoría de los sistemas planteada por este austriaco, Carl Ludwig von Bertalanffy, planteó que es importante entender los fenómenos en el universo y en nuestro planeta a través de la interacción de los factores. Interesante. La teoría de los sistemas establece el principio de que todo es más que la suma de las partes y que las redes en el universo y en el ambiente están relacionados con este principio. ¿Nos puede explicar, don Gabriel, qué significa este concepto? Bueno, ahí está precisamente el otro elemento adicional frente a la ciencia clásica. La ciencia clásica era aquella ciencia planteada por Newton, por Copérnico, por Descartes. Y entonces viene Bertalanffy y revoluciona, transforma ese concepto de ecología clásica, estableciendo aquel principio que incluso Aristóteles lo había mencionado: el todo es más que la suma de las partes. Y entonces vemos cómo a partir de esa filosofía aristotélica aparece
pensadores como Nicolás de Cusa, donde plantean la coincidencia oppositorum, o los opuestos, la teoría de los opuestos, que luego es desarrollada por Leibniz en la teoría de las mónadas, que también lo analizan Federico Hegel y Karl Marx en la dialéctica de la naturaleza, Fechner con una serie de interacciones que se establecen a través de los fenómenos naturales. En otras palabras, lo que estamos hablando a través de este concepto de teoría de sistemas es la interacción de los factores en el universo y en el planeta. Se nos decía a nosotros en la escuela que el agua era un recurso inagotable, ¿verdad? Que nunca se iba a acabar. ¿Qué relación podemos encontrar entre la ecología de los sistemas y su ligamen con la teoría de los sistemas? ¿Qué relación tiene a esa análisis que yo hacía anteriormente, esa premisa falsa? Bueno, es que ahí también está precisamente el factor que estamos planteando a través de estas interacciones. Primero, el ejemplo que usted está planteando, el agua era un recurso natural inagotable. No se veía como un compuesto que formaba parte del ambiente. El recurso natural es un concepto economicista, ese no es un concepto ambiental. Entonces, la ecología de sistemas, que es la que conjuga todos los factores, dijo un pensador español que la ecología es la ciencia de las ciencias, porque es la que es capaz de conjugar todos esos elementos que componen el ambiente. Y ahí es donde está ese ligamen, ese híbrido que se hace entre la teoría de sistemas y la ecología de sistemas, a través de esa interacción de factores. Un asunto interesante, don Gabriel, digamos, ¿por qué usted, como ambientalista que ha sido en el país, y otros muchos, ¿verdad?, que en el país existen muchos movimientos y grupos ecologistas, ¿por qué plantean estas garantías ambientales el tema que la base científica de estas garantías ambientales debe ser la teoría de sistemas? O sea, ¿cuál es la que usted y todos los grupos ambientalistas en el país y en el mundo en general plantean que el enfoque teórico, metodológico para analizar el tema ambiental debe ser la teoría de sistemas? Aquí hay algo que ha demostrado de ser de vital importancia, José Luis. Incluso, yo me acuerdo cuando teníamos discusiones en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Biología, que los jóvenes estábamos dispuestos a discutir y a cambiar los paradigmas de la ciencia clásica. Porque esta ciencia clásica era unidimensional, no era multidimensional. Entonces, estas discusiones daban como resultado que muchos de los principios de esa misma biología clásica, que estaba amparada a la misma ciencia correspondiente, no respondieran a ese concepto de conjunto. Fue hasta el momento en que nosotros empezamos a estudiar la ecología que nos percatamos de la importancia de ese fenómeno interactivo. Las garantías ambientales no son el producto de la casualidad, son el producto de la evolución misma científica. Por eso el concepto de garantías ambientales, ya como proyecto político que es, tiene una base científica en conceptos como energía de sistemas, como teoría de los sistemas y como ecología de los sistemas. Hemos dejado atrás, don Gabriel, en este análisis de su libro, una parte interesante que es la parte, digamos, teórico, metodológica, conceptual. Entremos ahora un poco al terreno de los hechos, de las cosas más prácticas del libro, donde ya plantea cosas desde el punto de vista de la naturaleza jurídica, las garantías ambientales, cómo aplicarlo en un país tropical como Costa Rica. ¿Por qué tanta importancia el tema de garantías ambientales en un país tropical como el nuestro? A 10 grados de latitud norte del Ecuador, ¿cuál es la riqueza ecológica que tiene nuestro país en el punto de vista continental y marino? ¿Por qué Costa Rica sigue siendo un paraíso turístico para muchos biólogos, científicos y también para el turismo? ¿Y por qué tanta importancia que se debe dar desde el punto de vista constitucional a las garantías ambientales en nuestra Constitución? Toda teoría tiene su praxis. Y ya analizamos esos elementos epistemológicos que son fundamentales. Por eso dije que el ecologismo sin ciencia es inoperante y la ciencia sin ecologismo es peligrosa.
Ahora vamos a la protección del ambiente. Costa Rica es un país preciado, un país con un territorio de 51.100 kilómetros cuadrados continental y con 58.000 kilómetros cuadrados marítimos. Es el Puente de Américas. Hace 3 millones de años, el hemisferio norte se conjuga con el hemisferio sur. Y esto da como resultado una migración de especies sur-norte y norte-sur como no se había observado en la historia natural del planeta Tierra. Vemos cómo las plantas con flor, lo que se llaman las angiospermas, vienen de las cuencas del Amazonas y encuentran en Costa Rica un límite sur. Toda el área de Corcovado, Pacífico Sur costarricense, es el filtro de aquella masa vegetal que migró del Gran Chocó y parte del Amazonas. Dado que el tema ambiental es tan importante y que usted hace mucho énfasis en el libro sobre el tema del mar, la extensión marítima, sería importante que usted le explicara a los televidentes qué entendemos en Costa Rica por mar patrimonial y mar continental, cuál es la diferencia entre ambos y cuál es el impacto en la geografía nuestra, nuestro tamaño como tal, de nuestros mares, como en los dos océanos como tales. Entonces, después de haber entendido esa historia natural terrestre, de la conjunción de animales y plantas, norte-sur, sur-norte, y de esos filtros que se establecieron en Costa Rica, por eso tenemos el 5% de las especies del mundo en nuestro territorio continental. Pero el costarricense no conocía o le dio las espaldas al mar. Eso, usted y yo cuando éramos niños lo escuchábamos mucho, José Luis. Y nos dimos cuenta que gracias a la plataforma continental y a las cordilleras que se prolongan hasta la isla del Coco, Costa Rica tiene un territorio marino de 589.000 kilómetros cuadrados. Y que esos 589.000 kilómetros cuadrados, en algunos puntos hay ecosistemas únicos marinos y que hay una gran cantidad de especies que no ha sido ni siquiera identificada. Hay una riqueza mineral importantísima en esas plataformas continentales, en esas cordilleras subterráneas. Entonces, el mar patrimonial es básicamente lo que cubre todo este territorio, que está dividido en mar territorial, en la zona económica exclusiva, que son conceptos que se han creado a la luz del derecho internacional, como el Convenio del Mar, por ejemplo. Entonces, Costa Rica ratifica precisamente estos convenios y su territorio y su extensión se amplía hasta estos extremos, José Luis. Estamos analizando el libro Garantías Ambientales del autor Gabriel Quesada, de la UNED, publicado recientemente. Vamos a un corte comercial. Garantías ambientales, un nuevo modelo ecológico político para Costa Rica y el mundo. Es el reciente libro publicado por la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Para analizar, para evaluar el documento, hemos invitado a José Luis Torres, vicerrector académico de la Universidad Estatal a Distancia. Don Gabriel, en la parte de su libro me llamó mucho la atención de que analiza usted desde el periodo de impacto de la conquista europea por parte de los españoles todas las transformaciones que han tenido sobre el ecosistema, las diferentes actividades económicas de la colonia, frente a un modelo que imperaba en aquel entonces, donde los indígenas tenían como filosofía justamente proteger el ambiente. ¿Cuáles han sido los principales cambios que han ocurrido en nuestro ecosistema, en las diferentes actividades económicas del país en materia del ecosistema? Sí, los aborígenes americanos es conocido que tenían una cosmovisión diferente. Si bien es cierto, se produjeron serios impactos en aquellas épocas, como fueron la contaminación de las aguas en las zonas donde vivían los mayas, alteración de bosques
o de ecosistemas desérticos en la zona del Perú. Costa Rica no fue la excepción. Sin embargo, no fue la depredación o el concepto de ambiente o de naturaleza que tenían los europeos. Y en el caso particular de Costa Rica, cuando llegaron los españoles a nuestras tierras, se encontraron con el bosque tropical húmedo. Entonces, para ellos, aquel ecosistema, aquella masa verde y que era oscura, podría tener diablos o podría tener monstruos o algunos de estos elementos que así lo describen en las crónicas aquellos viajeros como Fernández de Oviedo. Lo que sucede cuando llegan los españoles a nuestro país y a Centroamérica en particular, es que se inicia ya una transformación cualitativa y cuantitativa de nuestros ecosistemas. El caso de Costa Rica fue muy particular, porque si bien es cierto, llegaron a las costas del Caribe, no ingresaron al territorio continental a través de esa vía, de esa ruta. Lo hicieron vía Panamá y luego desembarcaron en el Pacífico, y particularmente el Pacífico Central y parte del Pacífico Seco. Ecosistemas, el Pacífico Central, que es una transición entre seco y húmedo, pero que era más asequible. Entonces se inicia ya un proceso de migración hacia el Valle Central y vemos cómo se transforman esos bosques. Luego, durante ya la época colonial, también empiezan a explotarse minas de oro, el aguacate, por ejemplo. Y que luego esto da como pie, aparte de la consolidación de la República, pero se introducen cultivos como el café, traídos del Caribe, procedentes evidentemente de Etiopía en el África, y entonces esos ecosistemas originales se transforman en agroecosistemas, y que luego en la vida republicana nacional lo vamos a analizar con detalle cuáles han sido las actividades que han producido esos mayores impactos. Pero digamos que en materia de café el daño ambiental, aunque es severo en algunos casos, no es tan grave como el caso del banano o la ganadería extensiva. ¿Hay diferencias cualitativas en ambos, o digamos la caña de azúcar? Sí, indiscutiblemente. El café tiene la particularidad, y tuvo la particularidad, De que tenía sombra. que originalmente tenía la sombra. Y que nuestros abuelos, porque en cada costarricense hay en nosotros un campesino cafetalero, indiscutiblemente ellos utilizaron la sombra porque el café proviene del sotobosque. El sotobosque es la parte media del bosque tropical o de cualquier otro bosque. Entonces, utilizan especies como las guavas. ¿Usted se acuerda cuando era niño? ¿El poró? El poró, pero este poró, hay dos porós. Uno que fue introducido de Colombia, que es el que más se dispersó por los cafetales, y el poró costarricense, que eran los cuchillos rojos, que también es utilizado como sombra o como cobertura vegetal. Ahora, ¿por qué utilizaban esto? Porque el poró o las guavas o el carao mismo son leguminosas que tienen una simbiosis con bacterias y son capaces de transformar el nitrógeno disuelto en el aire por nitratos. Y la ganadería extensiva, digamos, que es que provoca mayor daño al ecosistema, con eso que decimos que cada hamburguesa que se come a alguien, no sé cuántos árboles han cortado. Bueno, es que precisamente ahí viene esa nueva transformación que sufre Costa Rica, porque ya se impone un modelo diferente de desarrollo. Aquel minifundio cafetalero, producto de una oligarquía que también luego se consolida, se transforma a la ganadería extensiva porque las compañías transnacionales vienen a nuestros países tropicales para producir carne barata. Entonces, ellos necesitaban grandes hatos de ganado para tener esta carne y luego exportarla a los mercados internacionales, ya fuera
de América del Norte o de Europa. Entonces, el problema fue muy serio, porque para tener una cabeza de ganado, usted prácticamente tenía una relación de 1 hectárea por esa cabeza. Y esto trajo como consecuencia la deforestación del 70% del territorio nacional, específicamente la provincia de Guanacaste y la zona norte costarricense. Y luego la otra cosa de impacto, ya en el siglo XIX, con el desarrollo del modelo agroexportador, es el impacto que tuvo el cultivo del banano, desde Minor Kid, ¿verdad?, con la United Fruit Company, y luego el ferrocarril, que trajo un desarrollo, por supuesto, al país, y hoy lo vemos en el siglo XXI, ya a finales del siglo XX también, que se da el cultivo de la piña justamente en tierras que dejó las compañías bananeras agotadas por el uso del suelo. Y también la piña que ha alterado todo un proceso nuevo en la zona norte, en la zona sur, y que también amenaza seriamente las cuencas hidrográficas nuestras. Ese aspecto del cambio en el ecosistema reciente en el país, esos impactos también hay que analizarlos, ¿no? Claro, porque el fenómeno del banano, amparado al concepto de enclave, transforma el ecosistema del bosque lluvioso. Es la zona del Caribe, el Pacífico Central y posteriormente el Pacífico Sur. 400,000 manzanas se le entregaron en concesión a lo que se conoce hoy como la United Brands, o la compañía bananera. Es importante, don Gabriel, también que usted menciona en el libro, que es un aspecto que me llama mucho la atención, que los indígenas también tenían una política, digamos que ambiental, de protección al ambiente, ¿verdad? Ese conocimiento no se ha sistematizado. ¿Qué enseñanzas nos dejaron ellos desde el punto de vista de protección del ambiente? Bueno, el ejemplo más claro son todavía las incipientes comunidades que se encuentran de Malecos, por ejemplo, en la zona norte del país. Parece que eran huetares descendientes de los corovicíes. Solo un 15% del territorio le queda a los Malecos. Sin embargo, usted va a la zona de Talamanca, donde encuentra los bribris, los borucas, los gobebunglé, los cabécares, que todavía mantienen muchos de estos ecosistemas y que ellos conviven, a pesar de que son reservas que se les han creado por parte de la legislación nacional, ellos han logrado sobrevivir durante casi 10,000 años. Podríamos establecer, digamos, tal vez no responsables de este drástico cambio, de la tragedia ambiental de Costa Rica en los últimos años, que lo vemos con las recientes inundaciones. Podríamos establecer, digamos, quienes establecieron políticas económicas que han contribuido, digamos, a una transformación ambiental de Costa Rica en los últimos 100 años. Podríamos establecer políticas de algunos gobiernos, o ¿qué opinión tiene usted al respecto? Sí, se pasó de una política nacional, como fue la producción de café, que ella misma sufrió grandes transformaciones, porque yo hice un estudio, un inventario de diversidad biológica en insectos en 4 cultivos de café, y demostré que evidentemente donde hay mayor sombra hay una mayor diversidad de insectos. Sin embargo, en la década de los años 50, con lo que se llamó la Revolución Verde, comillas, se inicia una transformación drástica de los ecosistemas a través de fertilizantes y los plaguicidas. Entonces, esto cambió completamente el procedimiento de producción orgánica que en cierto grado tenían nuestros abuelos en la producción cafetalera. Entonces, grandes extensiones de terreno para producción bananera. Luego vinieron una serie de enfermedades como fue la cigatoca. Se tuvo que rociar con compuestos que tenían cobre, y que luego este cobre se acumuló en los suelos y agotó parte de sus suelos. Razón por la cual tuvieron que transformar estos bananales en piñales. Entonces vemos esa relación de cambios económicos que se introducen producto de las tendencias que hay en el mercado internacional, que afectan directamente nuestro país y que le imponen un modelo que va a transformar no solo la actividad económica ya establecida, sino los ecosistemas, como hemos visto. La Revolución Verde no solo afecta, digamos, el desarrollo del cultivo del café, sino también, lógicamente, el banano, la caña, la ganadería misma. Pero, digamos, en el caso del café, nuestros abuelos o bisabuelos
tenían la costumbre de atender el café con medios muy rudimentarios, ¿verdad? Inclusive no aplicaban abonos, sino que ellos tenían por costumbre hacer lo que llamaban ellos tableros en entre calles para abonar el cafetal. Y la misma basura servía de abono o la poda. Sí, era Algo más. la calle y al final de la calle la gaveta. Exacto. Y en la gaveta caía el mantillo vegetal, era arrastrado por el agua y entonces luego ellos utilizaban ese mantillo ya transformado y lo volvían a repartir. Correcto, entonces al vender la Revolución Verde, los abonos, los herbicidas y todas estas cosas, ciertamente aumentan la producción, pero hay un daño, en este caso el café, al suelo. Y una producción relativa, José Luis, porque no necesariamente esa relación entre fertilizantes y el uso de agroquímicos va a mantener la constante o el incremento de la producción. Pero lógicamente, entre materia de ambiente y de materia económica, no vamos a pretender que el terreno no se use, que dejamos el tacto del bosque, la gente tiene que vivir de algo. Lo que sostiene garantías ambientales es que se puede hacer de manera ecológicamente sostenible. Ese es el fondo del concepto de garantías ambientales. Y quiere decir ecológicamente sostenible es protección del ambiente. Que usted puede y debe tener actividades como las que tenemos los seres humanos, pero usted tiene que hacerlo de una forma consciente y consecuente de no destruir esos ecosistemas. Nosotros no vamos a volver a repetir el modelo de ganadería extensiva, por ejemplo, José Luis. ¿Cómo vamos a seguir experimentando aquella actividad que era una vaca por una hectárea? Entonces vimos cómo se destruyeron cientos de bosques y a la par del bosque va la muerte de animales, de especies que muchas de ellas ni siquiera se habían identificado. Entonces, esos modelos que se imponen no son los convenientes. Además, eso tiene un costo económico altísimo. Usted se acuerda la ley FODEA. Los costarricenses tuvimos que pagar $7.000 millones de indemnización, producto de la ganadería extensiva. Estamos analizando el libro Garantías Ambientales de don Gabriel Quesada. Vamos a un corte, ya volvemos. Garantías ambientales, un nuevo modelo ecológico político para Costa Rica y el mundo. Libro recientemente publicado y presentado al público costarricense por la Universidad Estatal a Distancia. Don Gabriel, en la parte anterior analizamos muy bien todo lo que usted nos explicaba del impacto ecológico que tuvo la ganadería, el café, el banano y ahora la piña en la actividad económica de los ecosistemas. Lógicamente eso provocó que los movimientos sociales, en este caso líderes estudiantiles universitarios, movimientos ecologistas en general, iniciaran la lucha de nuestro país para tomar conciencia del tema ambiental. Ahí destacan muchos profesores universitarios, estudiantes, y por supuesto que usted estuvo en la juventud en esos movimientos. ¿Cuáles fueron las primeras organizaciones ecologistas que el país tuvo y que responde justamente a esa situación tan difícil que se vive en el país al ver que la madera de los bosques primarios nuestros desaparece día con día? Cuéntenos cómo ocurrió eso. Vea qué interesante es esta concatenación histórico-ecológica que vamos a plantear aquí, José Luis. Usted también se acuerda. El 24 de abril de 1970 estaba en discusión en la Asamblea Legislativa el contrato ley Aluminum Company of America para explotar más de 2.000 hectáreas de bauxita en la zona de Buenos Aires de Punta Arenas. El proyecto tenía como característica que era un contrato que el gobierno de Costa Rica, y el gobierno de Costa Rica entendiéndolo legislativo, ejecutivo y judicial. Un contrato ley. Sí. Un contrato ley. Esos contratos ley incluso desaparecieron después porque eran... El gobierno de Carazo. Evidentemente, drogas, sí. porque estos atentaban incluso contra la soberanía del Estado costarricense. Cuando se discutió el proyecto, se demostró que no solo se estaba violentando la soberanía, se explicó que la experiencia en Jamaica había sido sumamente perjudicial, porque había que remover toneladas de suelo
toneladas de bosque para ir al subsuelo, o poniéndolo en sentido contrario, había que eliminar el bosque. La minería de cielo abierto que llevamos ahora. Era minería de cielo abierto, eliminar el bosque por completo, eliminar el suelo para extraer la bauxita y luego eventualmente obtener el aluminio. Esto dio como resultado que estos jóvenes, estos muchachos de la época, junto con profesores universitarios, fundáramos la primera organización ecologista. Y mi padre fue uno de los fundadores de esa organización, que se llamó el Comité de Defensa del Patrimonio Nacional. Ricardo Quesada López Calleja, que usted lo conoció muy bien. Por supuesto. Y entonces así nace el movimiento ecologista. Que hay una diferencia también entre conservacionistas y ambientalistas, porque usted me hacía la pregunta de que por qué mencionaba solo el movimiento ecologista. Es que el movimiento ecologista tiene una gran diferencia con estos otros dos grupos, porque este es un movimiento que tiene un planteamiento político per se, y nace producto de la acción política. Entonces vemos situaciones o casos como fueron a posteriori intentos de establecer casinos en las islas más importantes de Costa Rica, la Isla del Caño. La Isla del Caño quisieron los que tenían el poder en aquella época político, la administración 70-74, que fue la administración última de José Figueres Ferrer, quisieron introducir un casino en la Isla del Caño. Entonces, este movimiento ecologista continúa su gestión y su acción con un viaje que se hace a la Isla del Caño. Yo me acuerdo, tenía en aquella época 17 años. El viaje duró como 3 días, cosa que se hace en horas hoy. Y entonces pusimos la bandera de Costa Rica en la Isla del Caño. Y así se declara reserva biológica, porque además era un lugar sagrado para los grupos aborígenes. Ahí enterraban a sus ancestros. Eso fue muy importante en la gestión política, ecológico-política. Sí, es importante destacar no solamente el aporte de su padre y sus amigos de generación y demás en la época ambiental, en la época de la lucha ambientalista, porque producto de esas gestas de muchas personas a nivel universitario y de sectores secundaria y de universidad, que Costa Rica tuvo una política agresiva en materia de protección de los recursos naturales. Recordemos el presidente Duber, que creó el Parque Nacional Corcovado y muchos otros. O sea, a partir de además nace todo lo que es el Sistema Nacional de Parques Nacionales. De parques nacionales. La misma Universidad Estatal a Distancia es el producto de esa corriente y de esa evolución ecológico-política. Entonces pasamos de luchas individuales de algunos intelectuales que pegan el grito al cielo sobre el tema ambiental, a hoy convertido en un movimiento de masas, como lo vemos en el caso Sardinal, o las Crucitas ahora, donde se ha convertido en una acción social de grupos opuestos a movimientos. Que eso es importantísimo, José Luis. Pasarlo al plano social, a las capas porque sociales, además, no quedarse en el plano. Evidentemente, y ve usted que aquí hay algo fundamental. Todos estos grupos utilizan la lucha que nosotros dimos en el pasado, como fue introducir el artículo 50, en el artículo 50, 2 párrafos de garantías ambientales. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano, el Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho y establecerá las responsabilidades correspondientes. ¿Desde cuándo, don Gabriel, se ha propuesto a la Asamblea Legislativa este proyecto de ley tan importante que todavía está en la agenda legislativa? ¿Desde qué fecha se propuso? Bueno, esto se propuso desde 1987, José Luis, cuando se discutía el proyecto geotérmico de Miravalles. Costa Rica no tenía, a excepción de unos artículos en la ley Código de Minería 6797, unos artículos relacionados con la evaluación de impacto ambiental. Entonces nosotros dijimos, ya es hora de que Costa Rica tenga en sus normas constitucionales estos elementos claramente definidos. Entonces ahí, 10 años después de estar en una discusión y en archivo en la Asamblea Legislativa, porque del 87 pasaron hasta el 94, casi son los 10 años, para que se aprobara el artículo 50 y al año siguiente se aprueba la Ley Orgánica del Ambiente, o Ley 7554. ¿Cómo una sola idea del tema de garantías ambientales? Eso sucede mucho se parece mucho al tema de garantías sociales, supongo que tiene alguna relación histórica con eso, don Gabriel. Aquí hay algo sumamente simpático, José Luis. En aquella época
unos jóvenes fundamos el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, que fue la primera institución con un carácter ambientalista, ecologista. A pesar de que todavía había conceptos arcaicos como recursos naturales, energía y minas, que dichosamente esto luego, con la Ley Orgánica del Ambiente, se transforma en el Ministerio del Ambiente. A pesar de que hoy le agregan cada administración una letra más. Pero bueno, ahora Minaet. Sin embargo, llegó un vendedor de la Universidad Estatal a Distancia a mi oficina en el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas. Yo había sido tutor allá en el año 79 en esta universidad y me hizo mucha gracia que salió la publicación de la revista Cultura. Usted Nacional la conoce de Cultura. muy bien. Ya ha salido las número 55 desde esa época. Consultan a mi padre, quien es colaborador de la revista, y el primer artículo que se escribe es en relación con mi tía abuela, María Isabel Carvajal Carmen Lira. Hay un artículo que escribe Jorge Vega Rodríguez, quien fue vicepresidente en la administración Trejos Fernández, y él hace una alusión a la familia Quesada Carvajal, López Calleja Mora y Carvajal Castro. Mi abuelo Víctor Quesada, en aquella época, junto con su esposa y mi tía María Isabel Carvajal, prestaron la casa donde vivió mi padre, y ahí se promulgaron las garantías sociales. Y eso estaba en ese artículo, José Luis. Fue tan motivante para mí leer aquello, y venía yo recién graduado de mis posgrados en los Estados Unidos, y dije, ayer garantías sociales, hoy garantías ambientales. Entonces empecé a desarrollar a través de todos estos conceptos epistemológicos, ecológicos, sistémicos, teoría de sistemas, el concepto de garantías ambientales. Pero lo vamos a plasmar y vamos a ampliar lo que ya está establecido en la Constitución en el artículo 50, corriendo la Constitución para que el título de garantías sociales luego tuviera como seguido el título de derechos y garantías ambientales. Así fue como empezamos a gestar esta importante transformación ecológico-política en Costa Rica, y que eso es lo que yo hago referencia en el libro. ¿Podríamos resumir, dado el tiempo que tenemos, algunos artículos de esa propuesta del proyecto de ley que usted tiene, ha presentado a la Asamblea, don Gabriel? Esa ley, o ese proyecto de ley, sufrió una serie de procesos. Cuando el presidente Pacheco de la Espriella en el discurso de inauguración dijo que iba a promulgar las garantías ambientales, días después, y que además hizo una alusión a la gesta de las garantías sociales, se creó una comisión especial en la Casa Presidencial. De ahí salió ya un documento que prácticamente era el mismo que había escrito el Movimiento Ecologista Costarricense, que fundó en el año 2001. Y entonces, con esta propuesta se va a la Asamblea Legislativa, pero usted sabe que ahí hay un proceso, hay que darle 3 lecturas al proyecto porque es una reforma constitucional y luego pasa a comisión. Esto lo cuento para que los costarricenses conozcan que los procesos de gestión ambiental, de lucha ambiental, no son fáciles. Entonces, así sacamos el proyecto. De 8 diputados, 7 votaron a favor. Solo hubo un grupo ultraconservador que estuvo en contra. El proyecto básicamente son 7 artículos. El primer artículo es la definición de ambiente. Claro, se cambia el concepto antropocéntrico, se establece el ambiente biofísico y social para mejorar la calidad de vida de los costarricenses, el dominio público sobre los aspectos ambientales, posteriormente la educación, la protección del patrimonio bioquímico y genético, la educación ambiental como parte del proceso, y finalmente la acción popular, el derecho que tienen los costarricenses para exigir una adecuada gestión ambiental. Agradecemos a José Luis Torres, vicerrector académico de la Universidad Estatal a Distancia. También quiero agradecer
a todas las personas que han hecho posible este programa. Realizadores, camarógrafos, editores, maquillista, y a ustedes, el público, le agradecemos por habernos acompañado durante todo el año. De esta manera concluimos la primera temporada del programa Garantías Ambientales. Los esperamos el próximo año. Muy buenas noches y muchas gracias.